Se puede decir que la visibilidad de los vestigios de la cultura judía sefardí musical en España está en manos de investigadores tanto judíos como no judíos. La canción sefardí moderna es el resultado de procesos culturales relativamente recientes. Distribuida en el presente bajo el rótulo musical World Music, músicas del mundo, causando furor y también relatos imaginarios que no corresponden con la historia real de su origen, mucho más complejo y rico si cabe. Esta activa conferencia combina la reproducción de los discos y su aclaración uno por uno, no podrán despegarse de sus altavoces. Presentado por el eminente investigador Jacob Hassan, director del Instituto Arias Montano, una conferencia de Edwin Seroussi de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que no pudo acudir por razones familiares, pero en su lugar fue el profesor Miguel Sánchez, que expone su texto. El acto que les brindamos a continuación tuvo lugar en el curso de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Toledo, llamado Sefardíes, Literatura y Lengua de una Nación Dispersa. Gracias a la secretaria del curso, directora del museo, que lo suyo es resolver problemas técnicos, en plan San Pedro, como ha dicho. Continuamos la sesión con la lección de Edwin Seroussi. Edwin Seroussi es de origen nacido, él es uruguayo, pero desde hace muchos años se ha sentado en Israel. Su formación académica ha sido a caballo entre los musicólogos históricos israelíes. ¿Cómo se llama el patriarca aquel de la musicología? Idelson. No, Idelson también lo conoció. El siguiente es Amnon Shiloach. Y en la Universidad de California, en Los Ángeles, donde hizo su tesis doctoral y donde ha estado acabando. Durante muchos años ha sido responsable de los departamentos de música de la Universidad de Bar-Ilan y últimamente ha ascendido en su carrera al pasar a la Universidad de Jerusalén, donde ella es catedrático de música, musicología, no sé qué, algo parecido, y además ha recaído en la dirección del Jewish Musical Research Center, que es quien centraliza todos ese tipo de trabajos de investigación de musicología. Pero no sé si los que le conocéis personalmente habréis notado que Edwin no es quien está aquí sentado a mi derecha. Edwin, por razones familiares, su padre estaba muy malo y ya no podía venir, no ha podido venir, pero también ha hecho bien los deberes y me ha mandado el texto con el ruego de que en la medida que fuera posible lo leyera Miguel Sánchez, con lo cual nos ha dado un pretexto, un mandato para lo que estamos diciendo. Qué pena que aquí no esté Miguel Sánchez. Miguel Sánchez sí es el que está a mi derecha, es musicólogo también, además es ejecutor, es director de un grupo, Alia Música, que es de los que tienen fama de ser más serios y responsables en este país. Se ha pasado muchos años yendo, puesto como si fuera un becario a hacer su trabajo, yendo a nuestro laboratorio del Instituto Arias Montano a estudiar música sefardí, a conocerla directamente, y así ha sido hasta que tuvo un empleo. Esas desgracias que ocurren en las mejores familias. A partir de ese momento él ya comía de modo regular a diario, sin problemas ninguno, pero carecía de tiempo para ir por el departamento, y ya no va más que en grandes ocasiones, sobre todo cuando yo le pido algo y viene el pobre hombre y viene y me lo hace, como ahora.
Miguel, el primer trabajo que encontró era una cosa tan facilita como director o de programación o algo así de Sinforradio, que era cuando Sinforradio daba música, y ahora me dice que lo que es coordinador de la digitalización de los recursos musicales de la cadena SER. Toma ya. Va a leer la conferencia de Edwin. Buenas tardes. La verdad es que, para mí es un placer poder leerles la conferencia que ha escrito Edwin Serusi, aunque no el motivo. Yo espero que tengan en breve, o próximamente, la oportunidad de estar con Serusi y de partir con él sus conocimientos sobre el repertorio musical judío-español, que son amplios y extraordinarios. Pero, en cualquier caso, para mí es un placer, porque con Serusi he compartido muchas horas de diálogo, de discusión sobre la música de este repertorio, y de cualquier manera creo que compartimos un posicionamiento similar en la teoría y en los análisis musicales sobre el repertorio judío-español, con lo cual, como digo, es un placer leerles este texto que él ha enviado sobre la ponencia que hoy debería dar él aquí, y que, en fin, esperamos que esos motivos personales de salud se solucionen a la mayor brevedad posible. Hay un pequeñito párrafo antes de comenzar el texto que el propio Edwin envía y que les leo. Dice: quiero antes de nada disculparme por no poder estar presente con ustedes esta tarde por razones personales. Agradezco aquí a todos los organizadores de este curso por la gentil invitación a participar en este evento prestigioso. Y ahora sí paso a leer ya el texto de la ponencia de Serusi, Poesía y música sefardí. No cabe duda que la canción sefardí moderna, o sea, la interpretación cantada en público de textos líricos en judeo-español, es una de las expresiones más tangibles de la memoria judía contemporánea de origen hispánico. La presencia de la canción sefardí moderna en actos y en acciones sociales en las cuales el sefardismo se despliega en público, como en conciertos, encuentros académicos, en los medios de comunicación electrónica y cibernética, es prácticamente inmanente. Se puede decir que la visibilidad de los vestigios de cultura judío-española en la arena del quehacer judío moderno se basa principalmente en mecanismos de documentación, antologización y reproducción de canciones sefardíes, muchas veces a iniciativas de judíos no sefardíes o de no judíos. Tanto es así que, aunque el título general de esta ponencia daría lugar a que hablara sobre aspectos generales de la cultura musical sefardí, especialmente sobre aquellos que todavía viven en su forma natural, no mediada, o sea, la canción religiosa en hebreo, se sobreentiende que el tópico que nos atañe esta tarde es la canción moderna en idioma sefardí. Siendo así, no decepcionaré al público presente en este curso y efectivamente dedicaré esta clase a la canción judío-española. Pero como esta introducción ya lo presagia, lo haré desde una perspectiva crítica moderna y no desde los clásicos puntos de vista filológicos, y menos aún desde la posición ladinostálgica que aún abunda en los discursos públicos sobre la canción sefardí. Notarán que en forma sistemática me refiero a la canción sefardí con el adjetivo de moderna, porque así lo percibo, como un fenómeno de la modernidad sefardí. Esta modernidad se refiere a que la canción sefardí, tal como es conocida e interpretada en el presente, es el resultado de procesos culturales relativamente recientes. Entre estos procesos encontramos la apertura de los sefardíes hacia repertorios de canciones populares modernas, turcas, griegas, españolas, francesas, etc., como resultado de su enculturación en marcos europeizantes y orientales de finales del siglo XIX y principios del XX. Distribuida en el presente en grabaciones comerciales, generalmente bajo el rótulo de World Music, música del mundo, las canciones en ladino cautivan el interés de audiencias alrededor del mundo. Parte de este interés deriva de la atracción que la complejidad multicultural
y del trasfondo histórico de los sefardíes crean en audiencias internacionales. Tal trasfondo histórico y complejidad cultural son frecuentemente el objeto de narraciones imaginadas que se proyectan, entre otras cosas, sobre el cancionero sefardí. Entre los argumentos más comunes que encontramos en anotaciones a CDs, programas de concierto e incluso en círculos académicos es el origen medieval y peninsular de estas canciones. Un análisis de las fuentes y bases ideológicas de estas apreciaciones historiográficas y geográficas imaginadas que circulan en relación con la canción en ladino en el mercado de la world music son el objeto de esta presentación. Por medio de la arqueología de una canción sefardí muy famosa, trataré de explorar cómo, cuándo y por quién el repertorio moderno de canciones sefardíes fue investido con tal aura de antigüedad hispánica medievalista. La narrativa de la autenticidad histórica de la cultura sefardí en general y de la canción sefardí en particular tiene varios antecedentes que conviene recordar. Uno de ellos es la arraigada idea entre judíos askenazíes que los judíos sefardíes son más auténticos porque han conservado más fielmente sus tradiciones y costumbres sin dejar de estar involucrados con lo mejor de la cultura no judía circundante. Algunos autores han denominado esta idea Sephardi Mystic. Esta imagen se originó en los círculos de estudiosos judíos de Europa Central, en la segunda mitad del siglo XIX, que establecieron la corriente denominada ciencia del judaísmo. En búsqueda de antecedentes históricos que justifiquen sus aspiraciones de reconciliar al judaísmo con la modernidad, estos estudiosos judíos modernizantes, en su mayoría alemanes, ensalzaron en sus programas a las luminarias sefardíes de la llamada Edad de Oro hispano-judía de los siglos XI al XIII. Figuras como Yehudá Haleví, Abraham ibn Ezra y muy especialmente Maimónides fueron elevadas al estatus de verdaderos modelos para el intelectual judío moderno alemán del siglo XIX. Más tarde, esta imagen del sefardí reaparece en círculos de intelectuales españoles como consecuencia del redescubrimiento del judaísmo español por España en las últimas décadas del siglo XIX y a principios del XX. Las características arcaizantes de la lengua sefardí y de su literatura popular alentaron entre intelectuales españoles de la época la hipótesis romántica de que los sefardíes representaban una cultura hispánica medieval petrificada. Un tercer componente en la construcción de la imagen de la canción sefardí como canción de origen hispánico antiguo está relacionada con la élite sefardí occidentalizada, generalmente francoparlante, de principios del siglo XX. Esta élite autoconceptualiza su propia cultura en términos derivados de las percepciones askenazíes y españolas citadas previamente, adoptando la imagen de la cultura sefardí como un noble patrimonio que sobrevivió a las vicisitudes de los siglos. Así vemos cómo el aura de la antigüedad ibérica del cancionero sefardí de tradición oral, coleccionado en el siglo XX, se crea a partir de ideas desarrolladas gradualmente en diversos círculos judíos y no judíos. Un fenómeno adicional contribuyó a la percepción de la autenticidad histórica del cancionero sefardí: las frecuentes emigraciones de los sefardíes en un periodo relativamente corto, a partir de mediados del siglo XIX. Estos desplazamientos contribuyeron a la disolución de la memoria sobre la procedencia geográfica e histórica exacta de las canciones en ladino. Procesos demográficos de esta índole contribuyeron a las narrativas de la antigüedad sefardí al oscurecer los orígenes relativamente recientes de muchas de las canciones sefardíes más populares. Tenemos también que notar que los grandes estudiosos de la literatura popular sefardí contribuyeron a la moderna percepción de la antigüedad de la música sefardí. Así lo hicieron al implicar que las melodías sefardíes con las cuales se entonan textos de probada antigüedad literaria, especialmente romances, deben ser también ellas mismas antiguas. Al concentrarse en una metodología primordialmente filológica, la investigación literaria de la canción sefardí enfatizó el descubrimiento del urtext por medio de procedimientos comparativos. El recalcar la autenticidad de las versiones sefardíes de muchos romances hispánicos antiguos contribuyó directa o indirectamente a que la música con la cual se cantaban estas canciones se le adjudicara también la misma antigüedad.
Ilustramos estos procesos con la canción en ladino que probablemente circula más que ninguna otra en grabaciones comerciales modernas, Cuando el rey Nimrod, según el incipit de la canción, o Abraham Avinu, según el estribillo. Contar la historia de esta canción no implica componer un ensayo histórico propiamente dicho. Más bien se trata de un examen de un caso paradigmático de cómo los sentidos imaginados de tiempo y espacio de un artefacto cultural son rápidamente construidos en la época posmoderna. Este tipo de examen puede ser aplicado a más canciones sefardíes populares y, por extensión, a una buena parte de la cultura pseudo-tradicional judía contemporánea, la cual, en su mayoría, es el resultado de procesos similares al que vamos a describir a continuación. En este punto, Edwin me pide que escuchemos ya, sin más, una versión de Cuando el rey Nimrod, cantada por Yoram Gaon, y que luego le explicará en el texto. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, vido luz santa en la judería, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Terach quedó preñada, de día en día le preguntaba: ¿de qué tenés la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, vido luz santa en la judería, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Esta canción sefardí atrajo mi atención desde la primera vez que la escuché en la canónica grabación que acabamos de escuchar de boca de Yoram Gaon, uno de los cantantes actores más populares de Israel en las últimas 4 décadas. Descendiente de una prominente familia sefardí de Jerusalén, Gaon grabó hacia 1969 el LP que incluye esta canción y que se titula en hebreo españolizado Romansot be Ladino y en inglés afrancesado Romantic Ballads from the Great Judeo-Español Heritage, baladas románticas del gran patrimonio judeo-español. Los arreglos orquestales de este LP es un estilo de Broadway del tipo escuchado en las películas animadas de la compañía Disney, y esos arreglos son del compositor israelí de origen rumano Dubi Selster. La grabación de Gaon, aunque no la primera, es en nuestra opinión la que influyó definitivamente sobre la inusitada difusión de esta versión. En su tiempo, poquísimos la conocían, incluidos los mismos sefardíes, y a pesar de todo, en las anotaciones en hebreo incluidas en el LP de Yoram Gaon, se dice que, esta es la cita, es uno de los romances antiguos de la España medieval, los cuales son canciones de amor llenas de sol y adornadas con jardines. Ahí finaliza la cita. A pesar de toda esta retórica, la melodía de Cuando el rey Nimrod no me sonaba nada medieval, ni menos con los estilos de música del Mediterráneo oriental,
de los cuales la tradición de la familia Gaón emana. Desde aquel entonces, la investigación literaria y filológica ha podido trazar las fuentes literarias de esta canción. En 1991, Elena Romero establece que Cuando el rey Nimrod es un pequeño fragmento de una larga copla titulada El nacimiento y la vocación de Abraham. Esta copla desarrolla temas midrásicos relacionados con el nacimiento y la misión de Abraham. Al parecer, el compositor de la copla se inspiró sobre motivos que aparecen en el Shevet Musar, publicado en 1712 y traducido al ladino en 1742, cuyas fuentes se remontan al Maaseh Abraham, publicado en Constantinopla en 1519. Según Romero, este fragmento es una de las canciones más repetidas en la moderna discografía sefardí, la cual ha contribuido a difundir una versión vulgata, estratificada y trunca. Esta observación de Romero es digna de atención porque es sintomática de las reacciones de investigadores hacia la apropiación y la mediación de la canción sefardí por los medios modernos de comunicación de masas, denominados aquí la moderna discografía sefardí. Este concepto anónimo y anémico se desinteresa por los intereses y motivaciones de los individuos involucrados en el proceso de producción cultural, o sea, los coleccionistas, publicistas, arregladores, cantantes, productores y distribuidores de versiones comercializadas de canciones sefardíes. Todos estos individuos son culpables de distribuir una versión vulgar y truncada de la susodicha copla sefardí, ocultando de la vista pública la existencia de una versión auténtica y primordial. El texto de la canción, así considerado, se transforma en un objeto autónomo e intocable. Su compleja y errática navegación en el impredecible mar de la práctica cultural es, por lo tanto, un tema que no merece investigación. Hace pocos años, otro estudioso de la canción sefardí, Avner Pérez, presentó nueva información sobre el texto cabal antiguo del cual deriva la canción Cuando el rey Nimrod. Pérez, al igual que Romero, comparte el luto por el declive del texto original de esta canción. Dice Pérez: esta canción es cantada en años recientes en forma abreviada, incluyendo solo una corta sección de la historia original y con una melodía derivada aparentemente de la tradición marroquí. El declive de esta canción tradicional se nota también en el hecho de que la mayoría de los informantes que la cantan conocen solo 2 estrofas junto a un estribillo que no corresponde al texto original. La versión más temprana del nacimiento y vocación de Abraham aparece en el manuscrito titulado Sirei Am, Canciones Populares, originario de Bosnia, alrededor de 1790. Otra versión un poco más truncada aparece en el manuscrito de Moshe Tesa, en posesión de Avner Pérez, fechado hacia 1820. Una versión adicional aparece en un manuscrito de principios del siglo XX de la Yeshiva University. Como hemos recalcado, el texto fue publicado por primera vez en una edición académica por Elena Romero en 1991, pero no es esta la única versión cabal del texto publicada en la época moderna. Ya en 1896, el estudioso sefardí turco Abraham Danon publica una versión de 16 estrofas en su importante y pionera colección de textos líricos sefardíes de Oriente. La conexión de esta copla con Bosnia, de donde proviene el manuscrito más antiguo usado por Romero, se reafirma con su inclusión en una colección litografiada bajo el título de Pismonin Lasir Ulesabeach, publicada por Yosef Abilio en Sarajevo en 1901. Pocos años después aparece la copla en el Sefer Renanot, editado por Benjamín Yosef bajo el título Cantica de Shemirah Bemakam, o sea, en el modo musical turco llamado Seba. 2 décadas después, el mismo Benjamín Yosef la reproduce en su buquieto de romanzas, Istambul 1925, bajo el título de Cantica de Abraham Avinu Bemakam Seba. Paralelamente, el lingüista Leo Wiener publica versiones de Bosnia y de Bulgaria, atestiguando una vez más la popularidad de esta copla. En 1907, don Ramón Menéndez Pidal incluye esta copla en su primera versión de su catálogo, al parecer en base a la versión publicada por Danon. También Saúl Mesán publica una versión en Palestina hacia el final de los años 20. Todas estas versiones están relacionadas con una misma fuente, pero no son idénticas.
Las versiones de Joseph y de Danone terminan con 2 estrofas que no aparecen en la versión publicada por Elena Romero, en base al manuscrito de finales del siglo XVIII. Estas 2 estrofas claramente ligan esta canción a la ceremonia de la circuncisión, una ocasión social a la cual estaba aparentemente conectada desde un principio por el hecho de ser Abraham, el primer circuncidado, el héroe de este texto. Esta conexión se confirma más aún si consideramos que la versión del Sefer Renanot y otra publicada por Pérez de un manuscrito de principios del siglo XX están tituladas Copla de Shemirá y Coplas de Noche de Shemirá, respectivamente, refiriéndose a la vigilia tradicional de la noche precedente a la circuncisión. No podemos entrar ahora en los fascinantes detalles sobre los orígenes de esta arraigada costumbre. Nos contentamos al decir que era esta una oportunidad para cantar y beber, la cual incluía, de acuerdo a fuentes de Turquía del siglo XIX, cantadores acompañados con música instrumental. Esto explica la terminología macámica, que veremos más adelante, incluida en el título de la copla en las versiones impresas por Joseph en Jerusalén y en Istambul. Como veremos más adelante, una de estas 2 estrofas de circuncisión pasará a ser parte integral de la versión corta y popularizada de esta canción, la cual es el tema de esta ponencia. Finalmente, debemos notar que la característica más notable de esta versión corta, popularizada por Yoram Gaon y sus seguidores, es decir, el estribillo, Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel, no aparece en ninguna de las versiones antiguas de la copla publicadas en fuentes modernas, por ejemplo, Danone, Joseph, Romero y Pérez, todas ellas procedentes del Mediterráneo oriental, Turquía, Bosnia y Bulgaria. Volveremos a este enigma después de discutir un tema no menos apasionante como es la melodía de Cuando el rey Nimrod. No existe ninguna documentación musical de la canción Cuando el rey Nimrod anterior al año 1937, con la excepción de la mención del Makam Shabbat turco en el título de las versiones publicadas en Jerusalén en 1908 y en Istambul en 1925. Agregamos a esta información que una melodía tradicional de esta copla antigua, y por consiguiente la copla misma, era ya bastante difundida en la primera mitad del siglo XIX, por lo menos en la zona de Sarajevo. La indicación melódica manuscrita, cántese al tono de Cuando el rey Nimrod, fue recogida por Manrique de Lara en una edición del libro de canciones religiosas hebreas Zemirot Israel de Israel Najará, publicada en Belgrado en 1836, y reaparece en el Beit Tefilá de Eliezer Papo, en Belgrado 1860. Pero no creemos que estas referencias melódicas o modales orientales tengan relación alguna con la música que nos atañe en esta presentación. Es solo en 1937 cuando el compositor Wolf Simoni publica en París unos arreglos de canciones en ladino para voz y piano, titulado 4 cánticas sefardíes, cantos populares, que encontramos por primera vez a nuestra famosísima melodía. Estas canciones de Simoni, fechadas en 1935-36, incluyen Alma y vida y corazón, Tres hermanicas eran, Canción de cuna y finalmente nuestra canción titulada, en este caso, Abraham Avinu. Cada canción está dedicada a una persona diferente. Se trata efectivamente de un arreglo de la canción sobre Abraham con la melodía, el estribillo y la selección de poquísimas estrofas que forman la versión popularizada durante los años 60 del siglo XX por Yoram Gaon y sus sucesores. Inmediatamente podemos preguntar, ¿cómo se transformó una copla sefardí cabal de 16 o más estrofas en una canción de 2 o 3 estrofas con estribillo? ¿Quién agregó el estribillo? ¿Es esta la melodía original de la copla? ¿Quién es Wolf Simoni y dónde y de quién escuchó esta canción en ladino? ¿Se basa la versión de Simoni en una tradición oral? ¿Quiénes son los individuos a los cuales las canciones sefardíes de Simoni están dedicadas? El compositor y pianista Wolf Simoni nació en Charlottenburg, en Alemania, el 26 de marzo de 1907 y murió en París el 1 de marzo de 1991. Estudió piano y composición en Venecia con Bülow y Clayt, discípulos de Busoni. En 1929 emigra a Francia, donde estudia orquestación con Louis Aubert. Durante este periodo, Honegger y Milhaud revisan algunas de sus obras.
En 1932 retorna brevemente a Berlín, donde escucha clases con Paul Hindemith y Kurt Sachs, retornando a París en 1933. En París cambia su nombre y se llama Louis Saguer, a pesar de que todavía en 1937 firma sus canciones sefardíes con el nombre de Wolf Simony. En 1947 adopta la ciudadanía francesa. Fue el director de la Coral Popular de París y escribió muchas partituras para películas cinematográficas y para programas de radio. Simony fue un individuo muy secluso, muy apartado, muy separado, en especial en todo lo relacionado con su juventud. Su identidad judía es raramente mencionada. Se sabe que dejó Alemania definitivamente en 1933, después de haber sido arrestado por la Wehrmacht, escapándose de los nazis a Francia con la ayuda de sus amigos. Las circunstancias alrededor de la composición de estas 4 canciones sefardíes son casi desconocidas. En una carta que recibí del señor Bruno Zweyer, el 1 de febrero de 1995, cita este último una carta de Simony escrita en 1935 y que dice, voy a traducirlo porque la cita está en francés, dice: encontrándome con un cantor de Esmirna, tomo conocimiento de la música sefardí. Él me dicta muchas melodías populares, romances tradicionales. Yo he armonizado 4 cánticas sefardíes. Eso es lo que dice en la carta Wolf Simony. En 1936, paralelo a la preparación y publicación de las canciones sefardíes para voz y piano, Simony las orquesta, agregando a las 4 existentes una quinta titulada Nika, sobre la cual, según el testimonio de Zweyer, Simony dice: ha sido dictada en Madrid por mis amigos. Este segundo trabajo fue preparado en 2 versiones: 5 canticas sefardíes para canto y orquesta y suite sefardí para orquesta sola. La suite sefardí fue revisada en 1963. Fue publicada con una dedicatoria a Henri Jarrier y ejecutada varias veces. Tenemos la tentación de identificar al que llama en esa carta cantor de Esmirna, del cual se supone que Simony recogió sus canciones sefardíes, con el renombrado cantor sinagogal Isaac Algassi de Esmirna, que vivió en París entre 1931 y 1933. Pero no es la única posibilidad. Hacia principios de los años 30, la comunidad sefardí de origen esmirlí en París era bastante considerable y contaba seguramente con más de un informante de canciones populares. En 1920, por ejemplo, el compositor suizo Lucien Barheim colecciona y arregla para voz y piano 5 canciones sefardíes y las publica bajo el título de 5 canciones populares judío-españolas del siglo XVI, en el periódico de Génova, Páginas de Arte. Según el propio testimonio de Barheim, la transmisora de estas canciones populares fue la señorita Judith Pitzon, una sefardí originaria de Esmirna. Pero Simony tiene relaciones no solo con círculos sefardíes del Mediterráneo oriental. Parece que en los años 30 desarrolla un interés por la cultura y la sociedad española en general y se acerca a los círculos republicanos. Se sabe que colecciona la canción sefardí Nika en Madrid durante la Guerra Civil. Más tarde escribe una ópera basada en María Pineda de García Lorca. Al parecer, las dedicatorias de las canciones sefardíes son a individuos pertenecientes a esos círculos republicanos: Ariusiak Alban, Antoniette Bassedin, Toz y Gustavo Durán. De estos podemos identificar fácilmente a Gustavo Durán, un famoso pianista y compositor mexicano que se transformará en uno de los más brillantes comandantes de batallones del ejército republicano. El texto de la canción Abraham Avinu, coleccionado y arreglado por Simone, incluye solo 2 estrofas y el estribillo. Pasa Serusi aquí a escribir el texto, que les leo. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vido luz santa en la yudería que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Saludemos al compadre y también al Moel, que por su sehut nos venga el Goel y rima todo Israel. Cierto lo haremos al verdadero. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Las canciones sefardíes publicadas por Simony, entre ellas nuestro Abraham Avinu, quedarán relegadas al olvido durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Será solo 2 décadas después de su publicación cuando reaparecerán en nuevas e inesperadas circunstancias. En 1958,
como parte de los programas culturales de la Federación Sefardí Mundial, financiados con dinero de las reparaciones de la guerra, publica el compositor y estudioso de la música sefardí Leone Algassi su importantísima colección Cantos sefardíes. En este trabajo Algassi incluye 2 textos con sus melodías derivados de la vieja copla sobre Abraham. La primera corresponde claramente a la versión de Simoni, copiada nota por nota, pero sin el acompañamiento pianístico. La segunda es la versión de Danon de 1896, con pocos cambios. La total identidad entre las versiones de la canción Abraham Avinu de Simoni y una de las de Algassi no dejan lugar a dudas de que este último simplemente copió la versión de la relativamente oscura obra de Simoni de 1937, pero sin dar claro crédito a su autor. Que Algassi conocía a Simoni y su obra resulta claro de una copia de los cantos sefardíes de ese libro publicado por Algassi, que se encuentra entre los papeles de Simoni y que incluye la siguiente dedicatoria firmada por el propio Algassi: a Luis Aguer, segundo nombre de Simoni, en recuerdo del trabajo que hemos hecho conjuntamente. Algassi, París, 3 de diciembre de 1959. Salvada por Algassi de su relativa oscuridad, la canción Abraham Avinu, recogida por Simoni de un anónimo informante, está ahora en un terreno público mucho más fértil y en manos de un público sefardí de posguerra sediento por canciones sefardíes auténticas. Es una época en la cual, confrontada con contextos culturales modernos franceses, israelíes, americanos, ingleses, canadienses, españoles y más, la identidad cultural sefardí entra en un proceso de desintegración. De esta sed deriva la primera grabación comercial de Abraham Avinu en su versión corta y con estribillo publicada por Algassi. Esta aparece solamente 5 años después en uno de los primeros LPs de la discografía sefardí moderna, titulada Ladino Folk Song, You Spanish Ballads and Song of Love. El cantor de esta versión es nada menos que el renombrado Hassan Rafael El Nadav. Aunque Serusi en este caso no pide escuchar la grabación, me he permitido hacerlo porque creo que es importante también que tengan la versión del Nadav, que comercialmente fue anterior, pero que claramente también, como luego comenta Serusi, pudo influir incluso en la propia versión de Gaon. Entonces escuchamos esta primera versión de Rafael El Nadav. Eso podemos tener suficiente. Vamos a escuchar, aunque solo sea un segundo, para que no se nos vaya el hilo, la de Yoram Gaon, porque es importante no perder. Cuando le re Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, vio luz santa en la judería, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Recuerden que esta es posterior a la de El Nadav, desde el punto de vista comercial.
Nacido en Jerusalén de padre yemenita y madre sefardí, el Nadav crece en un ambiente ladino, parlante, autóctono, aunque ya muy influido por elementos musicales árabes y turcos. Pero al mismo tiempo estudia violín y música occidental en el Conservatorio de Jerusalén bajo el tutelaje de los grandes músicos judíos alemanes recién inmigrados a Palestina. En 1952, después de ocupar prestigiosos púlpitos en Jerusalén y Tel Aviv, el Nadav se embarca a Cuba, donde oficia en la comunidad sefardí de La Habana. Después de la Revolución Castrense, emigra a Brooklyn en 1960, transformándose en el Hazán de la prestigiosa sinagoga Sarei Zion de la comunidad judía siria de habla árabe en Brooklyn. Al poco tiempo de arribar a Nueva York, el Nadav, un músico sefardí tradicional entrenado en conservatorio, es contactado por el profesor José Mair Bernadet, catedrático de lengua española del vecino Queens College en Brooklyn. La oferta de Bernadet a el Nadav es la de producir un LP con canciones sefardíes folclóricas basadas en las anotaciones musicales de los cantos sefardíes de León Algassi. La versión de Cuando el rey Nimrod de Algassi es pues transmitida a Rafael el Nadav por Bernadet y por miembros de la Society for Sephardic Music, uno de los grupos de intelectuales sefardíes neoyorquinos dedicados a la preservación de una cultura sefardí de habla judío-española en vías de extinción. Los arreglos de las canciones serán hechos por el cantante, junto con los productores del disco, de acuerdo a una estética hispanizante que influyó a un buen guitarrista flamencoide. Pero la versión de Cuando el rey Nimrod, grabada por el Nadav en 1963, no tuvo gran difusión fuera de Estados Unidos. No creemos, pues, que haya tenido una influencia muy directa sobre la versión grabada en Israel por Yoram Gaon muy pocos años después. De una forma u otra, en la década de los años 60, la canción Cuando el rey Nimrod se difunde rápidamente como fuego en campos de hierba seca, transformándose en poquísimo tiempo en un icono de la canción sefardí conceptualizada y comercializada como auténtica canción hispánica de origen medieval. Ahora bien, ¿cuán auténtica es Cuando el rey Nimrod? La evidencia presentada hasta ahora respecto a la evolución de nuestra canción en su forma moderna, o sea, la cadena Simoni, Algassi, el Nadav, Gaon, no contesta nuestra pregunta inicial respecto a los orígenes de la versión musical específica que se difunde en los años 60. Antes de nada, debemos recalcar que la versión corta con estribillo usada por Simoni no aparece en ninguna de las mayores colecciones de canciones sefardíes publicadas antes e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, como las de Manrique de Lara, Idelson, Alberto Hemsi, Baruch Uziel, Moljo, Isaac Levi y Moshe Atías. Por supuesto que muchas de estas colecciones incluyen versiones de la copla antigua, pero repito que ninguna incluye la canción corta con el estribillo. Si asumimos que Cuando el rey Nimrod es la canción sefardí más famosa y difundida, como lo piensa hoy la mayoría del público, ¿no sería lógico que fuera documentada por lo menos una vez por aquellos pioneros coleccionistas de la canción sefardí que anotaron cuidadosamente todo el repertorio conocido? Todas las versiones de la copla recogidas en fuentes del Mediterráneo oriental derivan, por lo tanto, de la copla antigua. Más aún, las pocas melodías documentadas con esta copla antigua apuntan hacia una tonada en estilo turco clásico, o sea, basada en makam, es decir, en un modo musical turco, y sin pulso fijo. Desde el punto de vista musical, quiere decir Edwin, con esto, que el desarrollo de esta copla antigua se desarrollaba siguiendo las estructuras melódicas de un modo musical turco, y sin pulso fijo quiere decir que está cantada en ritmo libre, sin un ritmo medido, sin un ritmo pulsado, que es el ritmo ideal para que el cantor pueda expresar su creatividad, pueda dar rienda suelta a la improvisación, a la ornamentación, a la microentonación, etc. Estas versiones no incluyen ni las estrofas que hacen referencia a la circuncisión ni el estribillo. Generalmente estas versiones de la copla empiezan: la mujer de Terah preñada estaba. Isaac Levi recoge una versión de este tipo en 1962. Vamos a escuchar ahora una versión de la mujer de Terah. También escúchenla con atención para ir comparando con las otras dos versiones. Está interpretada por una excepcional informante turca, de la que luego habla el propio Edwin.
La mujer de Terah quedó preñada. De día en día se demudaba. Ella ya sabía lo que tenía, ni con su marido se descubría. Un día salió por campos y viñas, topó una mera, ahí se entraría, que había de nacer Abraham vino, alaba Shalom. Señor de Abraham, habe de ser cuando empezó a florecer. Mira y yo que hemos nacido al Mishbeach los gallegos. Señor de Abraham, de 100 años, Bula Sara de 90. Antes de que se nos pierda el hilo, la hispano-medievalizante versión. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, vido luz. Suficiente. La verdad es que además esta mujer para Edwin es una de las mejores informantes, para mí también lo es, tiene unas espléndidas cualidades vocales y además una musicalidad impresionante, interpretando en todos los modos de los sistemas musicales islámicos, sobre todo el arábigo turco, con una precisión impresionante. Berta Aguado. Sigo con el texto de Serusi. Hemos escuchado la versión cantada por una de las exponentes más autóctonas de la canción sefardí tradicional, Berta Aguado, de Kanakkale, Turquía, residente en Bat Yam, al sur de Tel Aviv. Esta melodía oriental, según la cual se canta la copla de Abraham, difiere, como se puede escuchar fácilmente, de la versión popularizada que nos ocupa aquí. Toda la evidencia apunta, por lo tanto, a que nuestra canción Cuando el rey Nimrod fue concebida y difundida hasta su oscura publicación por Simoni y su posterior reproducción por Al-Ghazi solamente en la zona del Estrecho. Tenemos amplia evidencia para fundamentar esta tesis. Resulta claro que la razón por la cual esta canción no aparece en ninguna colección de canciones sefardíes mencionada es que éstas están basadas exclusivamente en fuentes del Mediterráneo oriental y, por lo tanto, no incluyen materiales de la zona del Estrecho. De otra parte, en la magnífica colección de canciones en ladino de tradición oral de la radio de Israel, Kol Israel, todas las versiones de Cuando el rey Nimrod provienen de informantes de la zona del Estrecho, especialmente de Tánger, y no del Mediterráneo oriental. Jacob Hassan recuerda escucharla cantada por el coro de niños de la comunidad de Tetuán a principios de los años 50. Otra informante de Arcila la recuerda como canción de cuna.
El cantor Soli, del grupo Gerineldo de Montreal, también la recuerda de su niñez en Marruecos, cantada por sus abuelas y tías. Agregamos otra importante fuente que atestigua la existencia de esta canción en Marruecos, por lo menos en los años 40. Se trata de una versión recogida por Manuel Alvar en sus grabaciones en Marruecos entre 1949 y 1959 y publicada recientemente en su El Judío Español II, un romancero sefardí de Marruecos. También Martínez Ruiz recoge una versión de nuestra canción en Alcazarquivir y la publica en Archivum. Podemos ahora concluir haciendo un resumen de la arqueología, todavía parcial, de la canción sefardí más popular hoy en día, cuando el rey Nimrod, y proponiendo una hipotética reconstrucción de su creación y difusión en el siglo XX. En el siglo XVIII, o quizás antes, un anónimo poeta sefardí, al parecer de la zona de Sarajevo, compone la copla conocida por la investigación moderna como El nacimiento y la vocación de Abraham, en base a tradiciones rabínicas antiguas sobre la figura de Abraham, el padre del pueblo de Israel. Esta copla se canta con una melodía de estilo oriental, posiblemente relacionada, por lo menos desde el punto de vista de su estética, con la que acabamos de escuchar en boca de Berta Aguado. Esta melodía es conocida por el público y con ella se cantan también otros piyutim en hebreo. Algunas de las primeras publicaciones certifican que esta copla antigua se cantaba de acuerdo a un makam turco, a un modo musical turco. Agregamos que durante su transmisión en el siglo XIX, algún otro poeta sefardí agrega a esta copla un par de estrofas al final que tratan sobre el tema de la circuncisión. Era este el evento, y más específicamente la precedente noche de Shemirá, en el cual la copla se cantaba quizás desde que fue concebida, posiblemente con acompañamiento instrumental. Publicada en varias versiones modernas a partir de 1896, la copla es leída por algún maestro de la escuela judía de la zona del Estrecho, muy posiblemente en la versión publicada por Danón en la Revista de Estudios Judíos, una revista muy difundida entre los intelectuales modernos de Marruecos, educados en las aulas de la Alianza Israelita Universal. Entre aproximadamente 1900 y 1930, nuestro anónimo maestro, quizá tangerino, selecciona unas poquitas estrofas de las versiones publicadas y le pega a ellas una melodía popular española, quizá de algún aria de zarzuela en boga en aquella época. Se trata indudablemente de una melodía moderna, con un característico movimiento melódico en el estribillo, de secuencia armónica descendiente en el modo frigio. Es este un movimiento melódico que encontramos en muchas canciones pseudo-aflamencadas de principios de siglo. En 1935, el músico judío alemán Wolf Simoni escucha esta canción de la boca de algún judío de la zona del Estrecho que encuentra en Madrid o en París. La anota, la arregla para voz y piano y la publica. Después de 1937, esta canción circula en París hasta que en 1957 León Algassi la reproduce en su antología, haciéndola accesible al público en general. Esta publicación canoniza a Cuando el rey Nimrod y permite la aparición de nuevos arreglos y grabaciones modernas como las de El Nadab y Yoram Gaon. Pero creo que es la grabación de este último la que transforma a Cuando el rey Nimrod en un verdadero hit popular y la consagra como una canción que para la mentalidad sefardí moderna siempre existió. De aquí el camino es corto hacia la adquisición del aura de medievalidad ibérica con la cual esta canción sefardí moderna, como muchas otras del mismo tipo y destino, se consagra. En este punto me pide Edwin que se escuche cualquier versión reciente de Cuando el rey Nimrod, sin especificar cuál y sin que explique nada de ella, simplemente por escuchar una versión bastante más reciente que la de Gaon y la de El Nadab de Cuando el rey Nimrod. De manera que tampoco es menester decir quién la canta, ni por qué, ni Edwin lo pretende. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en
me van a perdonar, pero no puedo resistir la tentación de volver a escuchar un poco a Berta Aguado para tampoco perder el hilo. La mujer de Terah quedó preñada. De día en día se demudaba. Ella ya sabía lo que tenía, ni con su marido se descubría. Comenzamos esta ponencia proponiendo que las percepciones imaginadas de canciones sefardíes que circulan como productos de la industria de música popular son la labor agregada de individuos actuando en el marco de agendas ideológicas específicas. Traté en este breve ensayo de mostrar cómo la canción sefardí más popular hoy en día es una creación de la situación sefardí moderna. Se trata de una existencia caracterizada por desplazamientos físicos voluntarios y forzados, como los de Simoni y los sefardíes que encuentra en París o en Madrid, por esfuerzos para documentar y salvar un acervo en vías de extinción, como los de Danón y Algassi, por invenciones individuales, como la de nuestro anónimo maestro Tangerino, y por encuentros casuales, como los de Simoni con nuestro anónimo informante de la zona del Estrecho, los de Bernadette con el Nadaf en Nueva York, o los del cantante pop de origen sefardí Yoram Gaon con sus productores israelíes de origen askenazí entusiasmados por la arcaica cultura sefardí. En otras palabras, cultura o tradición no son construcciones anónimas, sino el resultado de labores de individuos actuando en encrucijadas temporales y físicas determinadas. La idea de salvar y difundir las exóticas tradiciones sefardíes en vías de desaparición es uno de los motivos principales que han transformado a la canción sefardí en una de las expresiones públicas más visibles de la sefaradeidad posmoderna imaginada. Esta sefaradeidad imaginada, investida de un aura de medievalismo hispánico, se transmite principalmente por medio de notas en los CDs, en programas de conciertos, de radio y de televisión y en presentaciones de artistas pop judíos, sefardíes o no judíos alrededor del globo. Como hemos visto al principio de nuestra clase, los orígenes de esta sefaradeidad imaginada los debemos buscar en una combinación de mitos desarrollados ya en el siglo XIX y a principios del XX por judíos alemanes reformistas, intelectuales filosemíticos españoles y una pequeña pero influyente élite sefardí afrancesada. La ignorancia de todos los involucrados en la producción cultural sefardí posmoderna respecto a la historia de la literatura y la música sefardí no pueden ser la causa para no ocuparse de este fenómeno músico-poético contemporáneo. Creo que es legítimo que la investigación musicológica sobre temas sefardíes se ocupe de estos fenómenos recientes. Y espero que ustedes, después de escuchar esta clase, estén de acuerdo con mi proposición. Hasta aquí el texto de Edwin Serusi. Podía tomar los